Les decía, el módulo de inventario es uno de los cuatro principales de transporte, ¿no? Y cobija todo lo que tiene que ver el manejo de ítems consumibles, repuestos, materiales que se usan en los vehículos, en la flota, en las unidades, ¿ya? Entonces, existe la necesidad en muchos usuarios de transportes de manejar los litros de aceite o el aceite o el lubricante que tienen para suministrar la flota. Algunos no manejan lubricante, sino que compra cada vez que necesita, pero si tienen posiblemente baterías o si tienen posiblemente abrazaderas, mangueras, repuestos para frenos, etcétera. Entonces, para esas empresas que necesitan manejar este tipo de elementos, es ideal el módulo de inventario. Hay que hacer una salvedad. Hay un manejo diferenciado de lo que son consumibles que se gastan una vez y listo, a piezas serializadas. Las piezas serializadas son aquellas como una batería que tienen un serial único que los identifica y no se repite con otra pieza que tenga el mismo serial nunca y que pueda hacer trazabilidad. Es decir, que puedo ver en reportes consolidados por dónde ha pasado esa pieza. Si ha estado primero en un vehículo y quizás esta pieza, en este caso el ejemplo de la batería, pasó a otro vehículo. Otro ejemplo de pieza serializada en algunas empresas es los extintores para el fuego. Por lo general le ponen un serial al extintor que va en una unidad y en algún momento cambia de unidad o pasa a un almacén. Evidentemente en la trazabilidad voy a poder ver si ha estado en qué almacenes ha estado y en qué vehículos ha estado. Entonces, las piezas serializadas son aquellas que tienen un serial que se identifica y puedo manejar trazabilidad. En cambio, el resto de materiales, repuestos, insumos, simplemente puedo registrar, indicar que está en un almacén o que lo moví de un almacén a otro y luego, a través del módulo de actividades, puedo hacer el egreso de esos ítems de mi almacén propio para que salga, ¿no? Y se descuente de mis existencias. Ahora bien, en el módulo de inventario yo también puedo manejar la parte de creación de los almacenes que tienen que ver con neumáticos, aun cuando hay un módulo que se llama neumáticos que está aparte. Como verán en el menú, en la barra de menú, hay una opción que se llama neumáticos y aquí manejo todo lo que tiene que ver con neumáticos, excepto que es por el módulo de inventario donde yo defino los almacenes de neumáticos y el concepto de entrada a esos almacenes de los neumáticos. De resto, básicamente todo lo que tiene que ver con la gestión de neumáticos, asignación de neumáticos a una unidad o ingreso a un almacén u otro tipo de cosas, sí lo manejo por el módulo neumático. Pero el módulo de inventario tiene estas opciones para definir tanto los almacenes que manejo para los neumáticos como los almacenes que manejo para piezas serializadas, materiales y repuestos. Ahora, es importante señalar que si yo tengo un almacén que se llama almacén principal y allí tengo todas las piezas, materiales y repuestos, pero también ahí tengo los neumáticos, para efectos de transporte voy a tener que crear ese almacén principal en esta opción que dice tipo de almacén para piezas, materiales y repuestos y tengo que crear como almacén para neumático el mismo almacén principal, que lo puedo llamar también almacén principal o bodega principal o el nombre que se le dé, pero se le puede poner almacén principal neumático para identificar que ese es un almacén de neumáticos. Porque, ¿qué pasa? Cuando estoy en la gestión por el módulo de neumáticos, de movimientos de neumáticos entre almacenes, me va a mostrar solo los almacenes que se hayan definido aquí, que son tipos de almacén para neumáticos. Y cuando esté sacando otros ítems que no son neumáticos, solamente me va a mostrar los almacenes que tienen que ver con esos otros ítems. Eso es importante señalarlo. Lo primero en el módulo de inventario que puedo hacer es crear o llenar mis catálogos básicos que están a la derecha. Fíjense que hay una sección que me divide los catálogos básicos por lo general en cada opción del menú con lo que es la gestión. Entiéndase gestión con el día a día que voy gestionando entradas, salidas, movimientos, etc. Ahora, las unidades de medidas es lo primero que debo crear en mi catálogo. Cuando voy a crear unidades de medida, la lógica indica que debo crear una unidad que sea medida base para volumen. Cuando la estoy creando, además de pedirme la descripción, que ya está aquí te creado litro, me pide la abreviatura con la que va a señalarlo en todas las ventanas del sistema y en los reportes y de qué tipo es esa medida, en este caso volumen. En, en la parte de abajo me dice medida base y si yo chequeo como medida base esto, quiere decir que todas las cantidades que yo pida de existencia me van a señalar como medida base en litro.
yo puedo crear galón, tambor u otras medidas que sean de volumen y hacer las entradas de un tambor o de un galón de determinado elemento, pero en el momento que voy a pedir los reportes me va a consolidar la información y me la va a mostrar en la medida base, que en este caso es litros. También debo crear una unidad de medida para longitud. Al menos la medida base debo crearlas y después puedo crear otras medidas. En este caso se ha creado metro, la abreviatura según las normas internacionales y señalo que es de longitud. Y luego, pues hemos creado aquí kilogramos. ¿Cómo se hizo para crear esto? Como siempre, como lo explico, ¿no? Botón nuevo y creamos esto. Kilogramo, la abreviatura, que es de peso y medida base. O sea que por mínimamente yo debo crear una medida base de volumen, longitud y peso. Pero fíjense que en este ejemplo que tenemos aquí hay otra unidad de medida, una cuarta, que es galón. Tiene la abreviatura galón, dice que es volumen y no me va a permitir marcarlo como medida base porque ya hay otra medida que es de volumen, que es la medida base. Entonces abajo me da esta opción para poner base de conversión. Un galón es equivalente a 3.7854 litros. Por tanto, cuando yo ingrese un galón a inventario, por ejemplo, de aceite, él sabe que equivale a 3.7854 litros y cuando pida el reporte me va a mostrar que hay 3.7854 litros, si es que ingrese un solo galón. Sin embargo, el registro de entrada va a aparecer que fue un galón. Ahora, otra medida muy usada, que la voy a crear en este momento, le doy clic en nuevo, es tambor o pipa o caneca o tiene diferentes nombres de acuerdo al país, ¿no? Y la abreviatura, digamos, pudiera ser TB, que es de volumen, no es medida base. Y me dice como no actualizado, me dice el símbolo de interrogación porque no se ha guardado y todavía no puede ser tambor, pero me está diciendo, esta medida que estás guardando equivale a cuánto. Y hasta donde sé, creo que son 206 litros un tambor. Esto aplica, mira que ahora sí que actualizó, que ya guardé, pues me pone la abreviatura de la unidad en cuestión. Y esto aplica, por ejemplo, para empresas que compran un tambor de lubricante para tenerlo en stock y para no estar guardando que fueron 206 o 208, porque realmente no recuerdo cuántos litros exactamente es, para no estar guardando los 208, pues ellos compran, bueno, compré 3 tambores, pues ponen 3 tambores y se multiplica por 206 y se pone, ya eso va a equivaler a la cantidad de litros. Sin embargo, yo siempre le sugiero a los clientes, a los usuarios, perdón, que guarden sus medidas, por favor, en una sola medida, en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque por más que hayan tablas de equivalencias, ciertos decimales se pueden perder al hacer las conversiones. Entonces, cuando voy a retirar o a ingresar en una medida y retiro en otra, puede que se pierdan ciertos decimales y eso me vaya dejando ciertas diferencias en las existencias en almacén, ¿no? Así yo pudiera hacer también crear, por ejemplo, una medida de centímetro, pongo cm, le señalo que es de longitud y al señalar de longitud él dice, bueno, mi medida base es metro, dime a cuánto equivale un centímetro. Entonces ya, pues yo colocaré si equivale a 0,01 metros o 0,1. En este caso no lo voy a hacer, dejo las medidas que hasta ahora hemos guardado. Esas son las unidades de medida que voy a usar yo a lo largo del sistema, sobre todo en la parte de inventario. Luego puedo crear mis tipos de piezas serializadas, materiales y repuestos. Los tipos de piezas serializadas, materiales y repuestos es como mi catálogo de ítems. Muchas empresas cuando están comenzando, ya ellos tienen en un Excel o porque se lo ha suministrado de otro sistema con el que manejan o porque ellos tienen, como he dicho, un Excel ya con una lista de ítems que comúnmente ellos usan en las unidades. De ser así, ellos pueden ir uno a uno creándolo en un principio o pueden ir a la opción de importar datos y por acá, por esta opción de importar datos, en importar, cargan un archivo en determinado formato eh, que les permitirá que se cree automáticamente el catálogo y se ahorran pues ir uno a uno haciéndolo uno a uno ese catálogo de productos, ¿no? De ítems. Ahora, para ver más información hay que ir a descargar planillas de carga de datos en línea y en una sesión que hagamos podemos ver lo que es importación de datos. Entiéndase que la importación de datos no lo hace todo el mundo siempre, todo el tiempo, sino que básicamente se usa o lo usan los usuarios cuando van a importar una carga inicial que tiene cierto volumen. Ya luego lo ideal es que vaya uno a uno. ¿Qué datos se puede importar
masivamente? Bueno, este catálogo de uso de tipo EPC realizada, materiales y repuestos. También puedo cargar los vehículos, puedo cargar los empleados, puedo cargar la definición de las actividades de mantenimiento que se hacen, puedo cargar las localidades y otros que podemos ver en otra sesión que se encargue de eso. Para volver al tema del inventario de la lista de tipos de piezas realizadas, materiales y repuestos, pues ya hay unas creadas aquí como vemos. Hay filtros de aceite, filtro de combustible, pastillas de freno, prensa disco, baterías, etc. Y fíjense que hay algunas que son de tipo consumible, hay otras que son unidades y otras que son piezas serializadas. Cuando son de tipo consumible, el sistema me exige que se señale qué medida corresponde y si está activo o no. Evidentemente, cuando yo desactivo algo, simplemente no se va a mostrar en las listas desplegables. Y aquí pues me aparece la información de qué usuario ingresó o creó esta descripción o este ítem y la modificado. Estoy aclarando que aquí no estamos hablando de cantidades, simplemente es mi catálogo que yo voy a poder escoger para después, digamos, sumar o ítems a mi existencia o después escogerlo o señalarlo de que lo usé de externo que no necesariamente es de mi inventario. Quiero con esto explicar que el catálogo que yo creo aquí, esta descripción, no solo me sirve para determinar qué elementos estoy entrando a mi inventario y que estoy sacando, sino también, si no entró a mi inventario, pero yo en determinado momento usé un aceite X por un servicio que se hizo fuera de mis instalaciones, pues este catálogo es el que alimenta esas opciones para que el usuario pueda escoger el ítem y señalar que usó ese aceite, aunque manualmente tenga que poner el número de factura, la factura y qué cantidad usó y cuánto costó. O sea, este catálogo alimenta tanto para consumos o usos o cosas que se usen tanto en inventario propio o si es externo. Para crear un nuevo ítem, vemos que hay varios creados. Supongamos que vamos a crear tornillos de 1 pulgada. Entonces hago clic en nuevo, como de costumbre, y me pide la descripción. Vamos a poner tornillo 1 pulgada. Luego me aparece abajo un campo llamado código. Este campo llamado código es por si dentro de mi empresa yo le tengo un código a ese ítem. A ver, la descripción primero que todo debería ser un poquito más específica. Voy a poner tornillo milimétrico. Y si es milimétrico debería venir en 0,3 milímetros, por ejemplo. La descripción debe ser lo necesariamente específico para que cualquiera lo suficientemente específico para que cualquiera cuando liste la lista pues entienda qué es lo que, valga la redundancia, qué es lo que se está hablando. Y el código es ese código que yo le doy internamente a ese ítem. Yo no le doy código en mi empresa a los ítems, pues simplemente lo dejo en blanco. La diferencia está en que cuando yo coloco un código, en la lista que se van a desplegar, que ahorita lo vamos a ver, se va a colocar, se va a ubicar o anteceder antes de la descripción el código. Y por tanto yo debería saberme el código si es que quiero simplemente escribir y que el sistema me sugiera automáticamente. Mientras si no pongo código, lo que yo debería escribir es tornillo y automáticamente me va a sugerir el tornillo o se va a ubicar en la lista desplegable en el tornillo. Entonces hace una diferencia en la práctica, en el uso, poner o no poner código. ¿Para qué se usa el código en función de otro sistema? Bueno, por si yo quiero hacer una integración con otro sistema de inventario que tengo en la empresa, pues el código debería coincidir aquí y allá. O si yo quiero hacer una migración de datos de esa base de datos hacia acá, pues básicamente sería a través del código de que traiga toda la descripción. La conexión del código es importante ahí. Insisto, no todos los clientes usan un código interno del ítem. Ahora bien, una cosa es el número de parte y otra cosa es el código. Digamos que no estamos hablando de un tornillo, supongamos que estamos hablando de un alternador. Entonces resulta que el alternador es de un camión Mack y el camión Mack modelo 570, supongamos. Este alternador Mack por lo general tiene un código de parte que el proveedor o fabricante se lo da. ¿Y qué hacen las empresas transportistas cuando van a pedir la parte? No explican que es un alternador más 570 del año tal, sino que simplemente dicen el número de parte. Algunos usuarios colocan aquí en código el número de parte, pero otros prefieren no hacerlo porque entienden que ese código es del proveedor y yo puedo comprar un alternador genérico de otro fabricante, digamos, quizás en el caso del alternador no es el mejor,
pero una correa pudiera ser la original o de un fabricante genérico, ¿no? Entonces, si bien ese código de parte me ayuda a identificarlo y a hacer mi pedido, no necesariamente ese código de parte corresponde al elemento que yo compré. Por tanto, algunos ponen el código de parte al final de la descripción. Así, cuando van a hacer una consulta específica, pueden buscar por alternador o por el número de parte en el campo de descripción. ¿Y entonces qué colocan en código? Bueno, el código que según las normas internacionales ISO representan esa descripción, ese ítem. Y ese código, por lo general, según las normas internacionales, debería decirme dónde ubicar en este caso, el alternador en mi almacén. Por ejemplo, si dice 01, 04, A05, sería algo así como está en el almacén 1, en el pasillo 4, en el estante A, nivel 5. Según las normas internacionales, el código debería ser así. Pero claro, uno no puede obligar al usuario a que lleve a cabo toda esta codificación. Ellos deciden qué van a colocar en código y si el número de parte lo van a usar aquí o lo van a poner atrás. Pero es importante remarcar qué utilidad se le da a estos dos campos. Luego, el tipo de control yo puedo marcar si es serializado, que lleva control de cada componente, y si yo marco que es serializado, obligado tengo que crear los alternadores uno a uno, porque cada uno va a tener un serial diferente. Mientras que yo le digo que son unidades, no me va a pedir un serial y por tanto la entrada al mi almacén va a ser más rápida, más expedita, porque simplemente yo digo, compré de la factura tal 5 alternadores, no me va a pedir un serial por cada uno, no tengo que crearlo uno a uno y simplemente señalo que fueron 5 unidades. Esa es la gran diferencia entre unidades y serializado. El serializado tengo que crearlo uno a uno y tiene que tener un serial identificando la pieza. Este serial puede ser que ya venga de fábrica marcado o hay empresas que con estos equipos que sirven para marcan un serial sobre determinado ítem porque para ellos resulta importante hacer trazabilidad sobre esos ítems. Eso ya es una decisión del usuario. O consumible, entiéndase si voy a crear aceite o líquido de frenos, liga de frenos que llaman, o líquido refrigerante, por ejemplo, y en caso de ser un refrigerante, pues me va a pedir consumible. En este caso, los alternadores, vamos a crearlo como unidad y listo. Si yo necesito que mínimo haya un alternador en existencia en mi almacén, pues yo hago clic aquí en más y de los almacenes que ya yo he creado, principal o auxiliar, pudiera colocar que yo necesito mínimo uno. Si yo le doy guardar habiendo dejado esta línea aquí, cuando el sistema detecte que en ese almacén hay uno o menos alternadores MAX 570, va a generarme una alerta que va a aparecer en la ventana de alertas y va a enviarse en los resúmenes correspondientes. Por tanto, se le sugiere al usuario siempre crear controles de existencia apegados a la realidad. Una cosa es que yo quisiera tener siempre 5 alternadores allí de stock, pero a veces no me puedo dar el lujo de tener tanto en inventario parado. Y si en la práctica en realidad no lo voy a tener nunca, pues no tiene sentido poner 5 porque siempre voy a tener una alerta que no me resulta, digamos, útil. Y la idea es que estas alertas sean la base para crear mis órdenes de compra, ¿no? O pasarlo al departamento de compras para que generen las compras que es. Entonces eso es importante. En este caso el alternador, el ejemplo, lo voy a dejar sin existencia mínima. Este precio de referencia se coloca sobre todo para elementos que se usan mucho y en países donde de repente la inflación no sea muy grande, ¿no? Supongamos que, bueno, yo no manejo un stock de repuestos, pero sí, bueno, mira, mensualmente le cambio el aceite a los vehículos y ya yo sé que hay un precio de referencia del aceite que por lo general en todo el año no me va a cambiar y cuesta, digamos, un litro me cuesta $3. Entonces quiero ponerlo allí, 3 aquí, y que cada vez que yo ponga que usé externo un litro de ese aceite, él me sugiere automáticamente 3 como precio, aunque yo puedo cambiarlo. Entonces, este precio de referencia, si yo en configuración señalo que quiero que me lo sugiera en el momento que estoy identificando una compra externa, pues él lo va a sugerir. Si no coloco nada, pues no pasa nada. Voy a guardar este alternador y digamos que voy a crear ahora otro nuevo que sea líquido de frenos. Por ser líquido de frenos, este va a ser tipo consumible. Cuando yo escoja que es consumible, o sea que posee unidad de medida, debo decirle qué unidad es. Al yo señalarle que es en litros,
pues cuando vaya a hacer la entrada, él me va a sugerir litros por defecto, ¿no? O me va a permitir todas aquellas que sean de volumen. Y si yo debo tener una alerta de mínimo una cantidad de líquido de freno en stock para poder surtir o completar el líquido de freno en mis vehículos, pues le digo en qué almacén debería haber y qué cantidad. Yo voy a poner aquí que debería haber 10 litros como mínimo. No le voy a poner precio de referencia. O vamos a ponerle precio de referencia, vamos a ponerle $3, suponiendo que estoy manejando dólares. Recuerden que ya hemos visto en otros videos que de acuerdo al país se maneja la moneda. Y le doy guardar. Si en algún momento ya yo no voy a usar líquido de frenos, no lo quiero en mi lista de ítem que aparezca, pues con el check de activo lo quito, se desactiva y ya no va a aparecer más. He creado dos ítems que acabo de actualizar la lista con F5 y ahora me aparecen disponibles cuando yo vaya a hacer uso de ellos. Siguiendo con el módulo de inventario, nótese que ahora cuando estoy haciendo clic afuera se me quita el menú si hago otras cosas, ¿no? Yo puedo en los menús hacer que quede fijo o se quite con esta opción. A mano derecha este chinche, por decirlo así, este marca mapas, si está en posición así hacia abajo, queda fijo el menú desplegable y si lo quito, cada vez que no lo esté usando, él se quita para tener más espacio de manejo cuando estoy sobre todo gestionando viajes o mantenimiento. Bueno, seguimos. Ya creamos estos dos catálogos, luego los almacenes, esto es muy fácil. Los tipos de almacenes para piezas, materiales y repuestos son los que vamos a ver. No me voy a meter con nada de neumático porque no es la naturaleza de lo que estamos viendo hoy. Y aquí yo puedo crear tantos almacenes como quiera. Como vimos, hay dos almacenes creados, almacén principal y almacén auxiliar. Yo le puedo poner un código si es que lo identifico por código. Y puedo en algún momento marcar que se ignore la existencia de ítems en el inventario. Lo que dice orden es para si hay alguna lista lista de almacenes, cuál quiero que se muestre primero. Bueno, almacén principal lo tengo 001 y almacén auxiliar lo tengo 002 y por tanto supongo que el código 1 es el que tiene más importancia y por eso en orden le puse 1 y en el 2 puse el orden 2. Se va a mostrar primero, de último, el almacén auxiliar. Si le doy check en ignorar existencia de ítem en el inventario, como les decía, aquellas alertas que yo acabo de señalar que pudieran resultar útiles en algún momento, puede que en algún momento ya no me sean útiles. Y en vez de ir uno a uno en los ítems quitando esas alertas mínimas, simplemente yo puedo hacer clic aquí y todas las alertas de ese almacén van a ignorar si no van a aparecer. Entonces, con esto manejo eso y abajo una observación para que cualquiera que vea el nombre sepa a qué almacén se refiere. Este check de generar una actividad es si yo muevo una pieza serializada a ese almacén, solo una pieza serializada, pues se va a abrir automáticamente una ventana donde puedo asignar una actividad a esa pieza serializada. Es como un automático para que el sistema automáticamente me sugiera o me dé la potestad de asignar una pieza, una actividad a esa pieza serializada. Si no tengo esto activo, pues no me lo va a aplicar. Debería yo tener creado otro almacén de almacén desechados, donde vayan a parar todas las piezas serializadas desechadas. Porque hay que entender que un ítem, como un litro de aceite que se consume, una vez que sale, pues ya desapareció del universo de transportes, por decirlo así. Solo quedan los históricos. Mientras que una pieza serializada puede que en algún momento deje de existir, pero necesito que vaya a un repositorio donde quede allí para la eternidad, por decirlo así, sí, porque siempre va a tener que quedar creado en el sistema para poder ver trazabilidad o activarlo en un futuro. Entonces, debemos crear un almacén de desechados donde van a dar las piezas serializadas que han sido desechadas o las hurtadas, las robadas, etc. No así los ítems que son consumibles o unidades. Ya creé mis almacenes, vuelvo a inventario, conceptos de entrada es el motivo por el que está entrando a un almacén una pieza. He creado concepto de entrada disponible para repuesto, he creado dos veces disponible para repuesto, una para el almacén principal y otra para el almacén de auxiliar. He creado un tercero que se llama nueva compra, o sea, en algún momento yo puedo estar guardando un ítem en ese almacén y es por una nueva compra, no porque está disponible para repuesto. Y así, pendiente por reparar, puedo tener un almacén que se llame por reparar y cuando debe haber un concepto que me ayude a señalar por qué entró ese material o esa pieza a ese almacén. Puedo crear tantos conceptos de entradas como yo necesite, que son los motivos por los que va a dar allá.
y eso se va llenando en los históricos y después puedo hacer un análisis de por qué se me están, por ejemplo, desechando las piezas serializadas o porque estoy moviendo las cosas, ¿no? Y luego abajo me permite señalar si debe cambiar el estado de la pieza serializada automáticamente activo a inactivo o no disponible, o ninguno, o sea que no surta efecto sobre una pieza serializada que va a dar a este almacén por este concepto en específico. Supongamos que yo puedo tener un concepto que es a reparar y otro que diga ya reparado, disponible para repuesto. Se supone que si ya fue reparado debería pasar la pieza serializada automáticamente activo. Para eso funciona, para que automáticamente se haga el cambio. Ya he creado las unidades de medida, mi catálogo de piezas serializadas, materiales y repuestos, mis tipos de almacén, mis conceptos y finalmente creo mis tipos de entrada a almacén. Se puede confundir un poco con conceptos de entrada, pero tipo de entrada a almacén es como un tipo general o global de por qué estoy haciendo una entrada a almacén. Y puede ser por una nueva adquisición, una nueva compra o por ajustes por auditoría. Y en ese caso debo marcarlo como ajuste de inventario. En la parte de donde estábamos en alguna ocasión viendo lo que era el manejo de usuarios, recuerdan que los usuarios operadores por defecto no pueden manejar los que son de ajuste de inventario. Y estos son los que se aplican cuando se hace una auditoría. Luego, ya que he creado mi catálogo, pues si voy a crear o a registrar una nueva entrada de materiales y repuestos, debo hacer clic en nueva entrada de materiales y repuestos, en esta opción que está aquí, y puedo registrar una nueva entrada. En este caso es, el usuario lo va a usar cuando llegó una factura de determinados ítems que entran a su almacén para ser usados posteriormente. Lo primero que voy a decir es si es una adquisición, un ajuste por auditoría. Si yo fuera un usuario que no soy administrador, no dejaría seleccionar esta opción de ajuste por auditoría. En este caso vamos a hacer una nueva adquisición. ¿Quién es el proveedor? Lo escojo de la lista de proveedores. Ya sabemos que los proveedores se crean en el menú básico. Y si no está creado el proveedor en cuestión, puedo hacer clic donde dice proveedor, verifico que no esté creado, así consultando por aquí por nombre que contenga, por ejemplo, la palabra, digamos, almacenes Quirós, a ver si está creado o no está creado. Podría hacer clic en nuevo, digo almacenes Quirós, pongo toda la información del código, RFC, o RIF, o NIT, o root, que cambia de acuerdo a la ciudad que esté por defecto seleccionada. Y puedo guardar el proveedor y seleccionarlo de la lista. Luego, recibido por, puedo escoger quién fue qué usuario, no, perdón, qué empleado recibió los elementos en almacén. Entonces, recuerden que los que aparecen con verde son conductores y los que aparecen con azul tienen otro cargo y entre paréntesis se dice el nombre de cargo. Digamos que fue Gilberto Gómez. ¿En qué fecha? El sistema sugiere la hora y fecha actual por defecto. Pongo la orden de compra que esté asociado a ese pedido, la factura de este proveedor de almacenes Quirós, pongo las observaciones del caso, se aplican y finalmente voy haciendo clic en este botón de más, puedo ir sumando ítems a mi almacén. Por ejemplo, digamos que recibimos líquido, fíjate que hago clic en LI y él automáticamente se va para líquido de frenos, no así si le hubiese puesto un código, tendría que poner el código y así puedo sumar cualquier cantidad de ítems. Si no recuerdo cuál es el ítem, puedo hacer clic de cómo está guardado, puedo hacer clic en la lupita y puedo hacer búsquedas por código o por la descripción. Puedo moverme por acá o hacer una búsqueda por descripción o código para dar. Pero mucho más fácil, pues simplemente es escribir y automáticamente él se va a la descripción. Aquí voy a poner la cantidad de litros, 20 por ejemplo, el precio unitario, digamos que fueron $4 por unidad, el impuesto, que es el que está por defecto en la ventana de configuración, la fecha de entrada me sugiere la misma que está por acá, pero sí puede ser que reciba diferentes ítems y la haya ingresado al almacén en fechas diferentes. Por eso él me vuelve a pedir aquí fecha de este ítem en específico. Luego el concepto de entrada, le digo que fue una nueva compra y al escoger que es nueva compra, él sabe que va al almacén principal, porque cuando yo creé los conceptos de entrada, recuerden que los relaciono con un almacén. Y luego estos campos finales se cargan automáticamente de quién ingresó. Digamos que en esta factura, además de líquido de frenos, me vino aceite diésel 20W50, puedo poner que fueron 10 litros, o digamos que en vez de 10 litros fue un tambor, puedo escoger el tambor en cuestión, vamos a poner aquí que fue uno solo, y ya él va a hacer la conversión y sabe que representan 206 litros. Le pongo el precio unitario, digamos que fueron 30, y insisto, si esto entró en una fecha u hora diferente, aunque es de la misma factura a mi almacén, lo puedo señalar aquí. En este caso dejo la misma, el mismo concepto y ya.
le doy guardar y con esto ya quedó guardado, y si voy a mi reporte de existencia en inventario, automáticamente me va a mostrar esas cantidades. En esta ventana, en archivos adjuntos, a mano derecha abajo hay un link, yo puedo adjuntar en PDF una foto de la factura que soporta esta entrada. Y fíjense cómo le dio entrada número 5. Esta es la número 5 de las entradas que he hecho en el histórico del sistema, y yo puedo después buscar esta entrada por este número o por la factura del proveedor. También además puedo darle a la opción imprimir, donde por razones de tiempo no lo voy a mostrar aquí, pero se imprime un recibo donde aparece un espacio para donde firma la persona que recibe, y se lo puede llevar, si es alguien de administración que le entrega esos elementos, es como una constancia física que queda de que se recibió en almacén esos ítems. Estos ítems aparecerán ya como existentes y lo vamos a ver luego, porque me alargué más de lo debido ya, porque estábamos contestando las preguntas del señor Enrique. Pero lo importante es que en esta opción grande en inventario, que se llama almacenes, materiales o repuestos, me muestra la lista de todas las entradas que hay. Fíjense cómo aquí aparece de último almacenes Quirós. Yo puedo ordenar ascendente o descendentemente en el encabezado por cualquiera de las columnas, y recuerden que puedo mover las columnas, como ya se ha explicado, de orden, o inmovilizar columnas para moverme hacia la derecha y ver la demás información relativa a una entrada en específico. Además también puedo editar la información de cualquiera de estas entradas, a no ser que haya un cierre administrativa y yo no sea administrador del sistema. Recuerden que si hay cierre administrativo no voy a poder, pero si soy administrador lo puedo hacer en cualquier momento, y digamos que aquí en vez de una, no era una stopera cigüeñal Yaris, no era una sino dos, puedo hacer el cambio perfectamente, y eso me va a afectar las existencias en inventario en función de cuánto estoy señalando que entré y cuánto salió. Entonces es una ventana, digamos, algo delicada que no debería tener acceso todo el mundo. Las piezas serializadas deben crearse uno a uno, ¿no? Bueno, antes de abordar las piezas serializadas, vamos a hablar un poco de los movimientos de materiales y repuestos entre almacenes, ¿no? Hay, digamos, dos maneras de hacerlo. En lote, varios elementos o algo más específico. Cuando voy a hacer el movimiento de varios elementos es porque se tratan de piezas serializadas, como esta opción, o neumáticos. Pero cuando se tratan de ítems consumibles o unidades que no son ni piezas serializadas ni neumáticos, debo obligado a hacerlo por esta opción que se llama nuevo movimiento de materiales y repuestos. En este nuevo movimiento de materiales y repuestos, a diferencia de la ventana donde se hacen las entradas, que cambia considerablemente, hago clic en botón más, y de lo que está en existencia a la fecha y hora actual, yo puedo escoger estos ítems, y al escoger el ítem, él me dice, mira, el proveedor de este ítem es Taller Suramérica y la factura es esta. Entonces voy a marcar qué cantidad voy a mover, digamos, aquí hay 10, como se fija, voy a mover 2 litros a otro almacén. Entonces él me dice el almacén de origen, almacén principal, que es donde está este aceite diésel 20W50. Le estoy diciendo que voy a mover 2 litros, este precio él lo llenó automáticamente. El almacén de origen él lo llenó automáticamente al yo escoger el ítem, porque él sabe que está en el almacén principal, y yo lo he podido ver en el momento que estoy seleccionándolo, porque me lo señala aquí en la última columna. Y digo quién va a recibirme ese movimiento, este ítem por ese movimiento, escojo la persona, y luego señalo la fecha de movimiento y la hora, y finalmente el concepto de movimiento. O sea, ¿por qué lo estoy moviendo? Digamos que es porque está disponible para repuesto, pero debe ir al otro almacén auxiliar. Entonces escojo este ítem, esta opción, perdón, este concepto de movimiento, y entre paréntesis debo leer a qué almacén me iría, almacén auxiliar. Y le doy a aceptar. Al aceptar, ahora en las existencias de materiales y repuestos ya no me va a aparecer los 10 litros en ese almacén, sino que me va a aparecer 8 y me va a aparecer 2 litros en el otro almacén de auxiliar. Esto aplica cuando hay almacenes que están por lo general en otra sede física y deben mover de una a otra porque allá también atienden camiones o vehículos, o porque allá es el repositorio donde guardan las grandes cantidades y en otras es donde guardan lo poco que usan diario. Entonces, esta ventana de nuevo movimiento de material y repuesto sirve para eso precisamente. Ahora, si yo quiero ver
los movimientos de materiales y repuestos históricos, ¿dónde los veo? Lo ves en esta primera opción, donde veo las entradas, también veo los movimientos, que se llama almacenes de materiales y repuestos. Fíjate cómo ahora, además de los 5 primeros ítems que eran nuevas adquisiciones, ahora hay un movimiento de almacén, donde me señala, me lo señala donde dice tipo, que es un movimiento de almacén. Debo señalar que si voy a hacer movimientos de otro, digamos, de otro ítem que no es de la misma factura, yo debo obligatoriamente, tengo que guardar, hacer otro registro nuevo movimiento, es decir, debo hacer clic en nuevo movimiento de materiales y repuestos para poder guardarlo. No es que en ese mismo movimiento voy a poder registrar otro ítem, no es así. Luego vamos a revisar un poquito los reportes rápidamente. Y, ¿Te puedo preguntar algo sí, rapidito? cómo no. Dice que cada vez que se hace un movimiento, a ver, el movimiento debe pertenecer, el artículo que mueves debe pertenecer a la factura. Sí. O sea, no puede ser dentro de un mismo movimiento No, diferentes artículos de diferentes facturas, ¿no? lamentablemente no puedo hacer el registro de diferentes facturas. De hecho, Ya, porque se maneja igual que las entradas. Las entradas son por sí, por factura. factura. Exacto, es por el mismo Ajá, principio. Exactamente. pero normalmente cuando se compra se ingresa ya todo en un almacén y no. Es Ya, correcto. vale, pues. Bien, entonces siempre Listo. respetando lo de la factura. Las piezas Ok. serializadas se manejan por acá, por esta sección, donde puedo manejar los almacenes de piezas serializadas, pero es decir, recuerden que los almacenes me sirven tanto para materiales y repuestos, insumos, etcétera, y piezas serializadas. Pero cuando le doy esta opción de piezas serializadas, él me muestra solo las piezas serializadas que están en estos almacenes. Es decir, esta opción de almacenes de piezas serializadas es para yo ver qué hay en un almacén o sobre todo para hacer movimientos de piezas realizadas entre un almacén y otro, a diferencia de aquella opción que es para consumibles e ítems. Entonces, en este movimiento de piezas realizadas, debo hacerlo, pero obviamente primero tengo que crear una pieza serializada. Para crearla, está esa opción que se llama nueva pieza serializada. Y la ventana de nueva pieza serializada me pide que le señale cuál es el serial de la pieza. Vamos a poner aquí uno. Vamos a poner qué tipo de pieza serializada es. Batería 600 amperios, batería 700 y 800. ¿Por qué me está mostrando esto aquí el sistema? Porque nosotros previamente fuimos a la opción de tipo de pieza serializada, materiales y repuestos y creamos un registro ya que se llama batería 600 amperios y le señalamos al sistema que era de tipo serializado. Hicimos lo mismo con batería 700 amperios y lo mismo con 800 amperios. Si yo voy y creo, si necesito crear aquí una batería de 500 amperios y no está creado aquí en mi tipo de piezas, pues necesariamente debo salirme de aquí. Le digo que no voy a guardar los cambios, voy a tipo de piezas serializadas, materiales y repuestos y le digo que necesito una batería de 500 amperios, o sea que yo también manejo este tipo de piezas. Le digo que es serializado y cuando yo estoy creando una pieza serializada, él además me pide cierta información en la sección de abajo. Adicional a cuando son unidades y consumibles, aquí me pide qué kilometrajes debería ser la proyectada de vida de una pieza serializada como esta. Claro, pero una batería no aplica, por lo general es por tiempo, ¿no? Entonces, eh, eh, habría que ver la manera si puedo controlarlo por horas de uso. Quizás para la batería, el ejemplo de la batería me indica que no me importa el kilometraje y las horas de uso, pero puede haber elementos serializados que tienen una proyección de vida tanto en kilómetros como hora de uso y de ser así, yo puedo ir a colocarlo aquí de cuántos kilómetros debería ser y cuántas horas de uso. Y puedo también señalar si tiene una proyección de 500, pero quiero que me avise a los 480 kilómetros de que ya se está acercando el final de vida útil. Hay una barrita al mismo estilo que lo hace con los neumáticos donde me señala cuánto le queda de vida útil, de acuerdo al kilometraje o las horas de uso que se hayan sumado sobre esa pieza serializada. ¿Y cómo sabe el sistema el kilometraje o las horas de uso que va sumando? Bueno, porque yo puedo sumar a través de las opciones de sumar kilómetros, horas de uso a una unidad, a un vehículo, tanto kilómetros como horas, valga la redundancia, y estas se van a sumar también a las piezas que estén instaladas en ese vehículo. Y lo mismo resulta si hago un viaje. Si hago un viaje y eso implica unas horas de uso, unas horas o un kilometraje, esto se va a sumar a las piezas realizadas de las unidades que están haciendo el viaje, ¿ya?
En este caso, como es batería y yo no manejo ni por kilometraje ni por hora, sino por fecha, y lamentablemente eso sí no lo podemos manejar aquí por fecha, porque hay una serie de elementos que entran en juego, muchísimos, que bueno, no es este el momento para explicarlo, solo lo puedo hacer por kilometraje o horas de uso. Esto de evitar actualización en cascada de las horas de uso es por si no quiero que, que le afecten las horas de uso a este elemento. Por ejemplo, yo puedo decir que un vehículo, que una pieza serializada me debe durar 1000 horas de uso y tiene que ver con el Thermo-King, el equipo de refrigeración del vehículo, ¿no? Pero entonces no quiero que le afecten las horas en cascada, le afecten las horas de los viajes que hace. Porque yo puedo tabular en un viaje que el recorrido en horas son 24 horas de ida y vuelta. Pero no me debe afectar al Thermo-King, supongamos que estamos creando una pieza serializada que se llame Thermo-King, porque esas 24 horas en realidad no son las horas que están encendido el Thermo-King, porque además él mientras está parado repartiendo usa más horas. Entonces, esas 24 son irreales y vienen a ser muchas más. Y yo necesito de forma independiente actualizar las horas de esa pieza serializada, lo cual es posible y luego les explico cómo. Entonces, para eso es esta opción. O por ejemplo, yo puedo guardar un viaje cuyo recorrido se lleva 10 horas y tengo un elemento, una pieza serializada que puede ser una motobomba de agua, y el hecho de que el recorrido haya durado 10 horas no significa que la motobomba de agua estuvo encendida a las 10 horas, sino nada más estuvo encendida 1 hora mientras despachaba el agua a un camión cisterna, un camión tanque. Entonces, por eso, para eso es esta opción, cuando no necesariamente las horas de un recorrido me debe afectar las horas de esta pieza serializada. En este caso sí lo voy a dejar como para que vaya sumando las horas a la pieza serializada y saber al final una estadística de saber cuántas horas me duró esa batería. Entonces, perdón, le di a cancelar, no le di a guardar, batería 500 amperios. La guardo, le digo que es pieza serializada, no pongo información aquí, le doy guardar. Luego ya puedo ir a nueva pieza serializada, pongo el serial en cuestión y escojo la batería, que ahora sí me aparece 500 amperios, le pongo que está activa, escojo el proveedor en cuestión, la fecha en que la adquirí, supongamos que fue ayer, el precio de adquisición, la factura, si aplica o no impuesto, los datos técnicos de la pieza realizada en el momento. Si no los conozco, pues lo dejo en cero, pero si los conociera y sé cuántos kilómetros de uso lleva ya esta batería, porque puede que yo esté guardando una batería que no necesariamente es nueva o una pieza serializada que no necesariamente es nueva, pues le coloco aquí cuántos kilometraje y cuántas horas de uso lleva. Puedo poner unas observaciones de la pieza, por ejemplo, podemos aquí poner marca Duncan, ¿ya? Datos de la recepción del proveedor es quién lo recibió de manos del proveedor o quién lo fue a comprar y qué fecha de recepción fue, pues pongo la misma de ayer. Y luego los datos de almacenamiento. Una cosa es cuándo lo retiré y quién lo compró o quién lo recibió, y otra cosa es quién lo está almacenando en determinado almacén. Porque evidentemente al comprarlo la pieza tiene que ir a dar a algún almacén. Y si se le puso directamente a un vehículo, yo puedo hacer movimientos de un almacén a un vehículo, pero inicialmente tengo que poner un almacén por defecto la entrada. Entonces puedo poner que fue nueva compra, por ejemplo, por nueva compra, almacén principal, aunque yo puedo predeterminar un concepto para cuando son compras nuevas en la ventana de configuración, y por eso hay una opción aquí que dice predeterminado, que es la con que yo configure en esa ventana. Pero en este caso voy a poner nueva compra, almacén principal. Quien lo almacenó, él me sugiere el mismo nombre de quien lo recibió, pero en caso de no ser así, pues escojo otra persona y pongo las observaciones del almacenamiento. Le doy guardar y listo. Supongamos que me llegaron 24 baterías de esa misma factura. ¿Tengo yo que guardar una a una? Sí, pero para ahorrarte de llenar toda esta información, en vez de hacer clic en nuevo, haces clic donde dice nuevo con copia del registro actual, que es el botoncito que está justo al lado. Nuevo registro con copia del actual. Si hago clic allí, él me deja exactamente todo igual, excepto el espacio serial que me pide que ponga el otro serial. Así me ahorré una gran cantidad de trabajo y así puedo crear todas las baterías de ese proveedor, de esa factura. Aunque igual puedo editar información de abajo, ¿no? Si doy clic en esa opción. Haga clic aquí, si posee una fotografía de la pieza, puedo sumar o adjuntar la imagen de la batería en cuestión, si es que así lo necesita el cliente. Y cuando le doy imprimir, por razones de tiempo no lo voy a generar,
pero si le doy a imprimir, él me va a crear como una constancia de entrada al almacén de todas las que coincidan en factura y proveedor. Entonces, él asume que tú vas a hacer una entrada de la misma factura y el mismo proveedor y va a agrupar todas las baterías en cuestión, en este caso que son baterías, para que puedas también firmar quién está recibiendo las piezas y que una constancia por escrito de esa recepción. Puedo adjuntar aquí un manual o otra cosa diferente a la fotografía si es que necesito, o por ejemplo la garantía de la batería. Puedo adjuntarla aquí, donde dice archivos adjuntos, sea en PDF o en fotografía. Algunos clientes acostumbran incluso a tomar una fotografía de la batería ya instalada en el vehículo cuando es la primera instalación. Además de la fotografía de la batería, ¿no? Como para que se vea que está en el vehículo, pero es cuestión de la naturaleza de cómo quiera darle uso el usuario. Y en detalles, esta opción de detalles abre una ventana que me resume datos básicos, datos técnicos, solo para consultar localización, dónde está ahorita, el historial y la fotografía. Puedo ver toda esa información allí. Cuando vemos historial, hablamos de historial de kilometraje, recorrido de horas, de qué almacenes ha pasado, por qué vehículos ha sido instalado, qué actividades se le ha hecho en una pieza serializada, porque debo aclarar que el módulo de actividades me permite asignar actividades no solo a un vehículo, sino también a una pieza serializada. Eso ya se va a ver cuando estemos viendo el módulo de actividades. Como les decía, en la opción de piezas serializadas, que es esta que está aquí, me muestra todas las piezas serializadas que yo tengo creado. En este caso solo tengo baterías y como verán es una lista que yo puedo analizar o hacer los análisis respectivos. Y como ven, la vida útil no me muestra una escala por colores y de largo de la barra, simplemente porque yo no puse una referencia de kilómetros y horas, porque en este caso de las baterías a mí no me interesa. Que si puede resultar con los kilometrajes de los neumáticos o si puede resultar con otras piezas serializadas. Mientras yo no ponga esas, digamos, esas variables de referencia, me va a aparecer esta gráfica así. Recuerden que puedo filtrar aquí, supongamos que solo tuviera 1000 baterías y solamente quiero ver la de un determinado serial o la de una determinada fecha de compra o solo un tipo en específico. Entonces puedo poner tipo de pieza y pongo que solamente quiero ver las de 600 amperios. Le pongo 600 nada más, que contenga 600 y mira cómo me muestra nada más la batería de 600 amperios. De manera que esta ventana, como todas las del listado, las puedo manipular como se me antoje, ¿no? De mover las columnas y filtrar y ordenar. Ahora bien, esta ventana de almacenes de piezas serializadas, esta opción de almacenes de piezas serializadas, como le dije, es para hacer movimiento. En este caso, para mover piezas serializadas de un almacén a otro, lo que hago es escoger quién está haciendo ese almacenamiento, el concepto de entrada me dice por qué las estoy moviendo, digamos que es disponible para repuesto, y cuando digo disponible para repuesto, él asume que va para almacén auxiliar porque entre paréntesis yo lo configuré así cuando configuré los conceptos. Entonces, a mano derecha me muestre las piezas serializadas almacenadas en ese almacén auxiliar con motivo disponible para repuesto, las que están allí, y a mano izquierda me muestra todas las demás piezas que están en otros almacenes o por otros conceptos. Entonces yo escogería cualquiera de las piezas que están aquí a mano izquierda y la movería con esta opción, con esta flecha azul, hacia el almacén que quiero. Y entonces aquí, esta pieza estoy señalando que la estoy moviendo de un almacén a este por este concepto. Y al dar a aceptar, pues ya queda el movimiento registrado. ¿Con qué fecha? Con la fecha que yo previamente escogí aquí, con las observaciones que yo haya colocado aquí y con registro de almacenado aquí. Ahora bien, todo esto lo voy a poder ver de dónde están las piezas realizadas, dónde están los materiales y repuestos, los voy a poder ver en reportes. En el módulo de inventario voy a poder ver la lista de conceptos de entrada al almacén, lo que tengo, cuáles son los conceptos que yo he definido, la lista de tipo de piezas realizadas, material y repuestos para ver cómo está mi catálogo. De hecho, tenemos clientes que, por ejemplo, hicieron una instalación de Transportex y tienen otra sede en otro sitio y no querían unirlas, no querían ambientes compartidos en una misma base de datos, o sea, no querían la funcionalidad multiempresa y entonces ellos prefirieron hacer otra instalación independiente, pues hacen uso de este reporte, lo exportan a Excel y colocando un datico más pudieron importarlo en la otra base de datos y se ahorraron un poco de trabajo y manejan el mismo catálogo, ¿ya? Las entradas de materiales y repuestos es todo lo que se ha hecho. Fíjense
como aquí yo puedo escoger si es de las dos empresas, en caso que sea multiempresa y yo tenga permiso, o de una sola empresa. Y le señalo las entradas de qué rango. Entonces aquí me muestra nueva adquisición, las entradas y qué ítems entrado en el número de factura, puedo filtrar. Esto ya es una cuestión ya más de que ustedes se tomen un tiempo para revisar los reportes, ¿no? Pero en esencia lo más importante están por acá. Estas son las listas de neumáticos, además que por ahora no hemos visto nada de neumáticos. La lista de piezas realizadas en existencia. Lo muestro y cuando dice en existencia, fíjense que no me pide fecha, sino que me dice ahorita qué es lo que tengo. Y me lo agrupa por almacén. En almacén auxiliar tengo esta batería de 600 amperios, correcto, que la adquirí el 11 de diciembre. Y fíjense por qué está esta batería aquí, porque yo hice un movimiento a ese almacén, como lo acaban de ver. Las baterías que tengo en almacén principal y las baterías que tengo en vehículos. ¿Cómo se asigna una pieza serializada a un vehículo? Eso se va a ver en el módulo de actividades, no se va a ver aquí, correcto. Y aquí están las que están en los vehículos. Puedo ver los costos, puedo ver qué kilometraje ha recorrido, etcétera. Puedo también ver en la lista de inventario la lista de salidas de ítems, que también lo vamos a ver cuando estemos viendo más bien actividades de cómo salen, porque les he mostrado cómo ingresar, cómo entran al almacén, cómo los muevo entre almacenes, pero no he mostrado cómo se hacen las salidas. Y esto no lo he mostrado porque está más vinculado al módulo de actividades y lo vamos a ver en actividades. El resumen de salida de ítems, lista de devoluciones, cuando salió un ítem se entregó de mi almacén principal, pero se devolvió. El historial de piezas serializadas, una pieza serializada en cuestión, puedo ver el historial para un rango en específico. Y fíjense, por ejemplo, para la batería de 600 amperios tengo que se actualizó el kilometraje, que se le sumó kilometraje, que se le actualizaron horas, que se actualizó el kilometraje. Y si tuviera movimiento, se mostraría. Por ejemplo, esta tiene una asignación a un vehículo, esta es esta que está aquí, y también me muestra una actualización de kilometraje. Si tuviera muchos movimientos entre almacenes, puedo ver cuándo se hicieron, quién lo hizo, qué usuario lo hizo y quién es el encargado. De todas maneras, esto en reporte, porque también en la ventana de detalles de la pieza serializada lo puedo ver. Y de aquí se desprenden una serie de reportes como cards de materiales y repuestos, donde me muestra para una pieza en específico. Bueno, en esencia al principio me muestra todas, pero yo puedo buscar un ítem en específico, por ejemplo, aceite, y me muestra ese aceite en específico, todas las entradas y salidas que han habido. Entonces hubo una entrada en almacén de 416 litros, pero después hubo una entrega en una actividad de 6 litros, luego entraron 10 litros más, luego entraron un tambor, luego hubo un movimiento de almacén a otro almacén, etcétera. Aquí puedo ver los ajustes de inventario, todo lo que corresponde a ese ítem. Y también en esa misma lista de reportes de inventario puedo ver mi lista de inventario de materiales y repuestos. Hay algunos de estos reportes que incluye piezas serializadas y otros no. Uno los agrupa por almacén, otros no. Uno los muestra por precio, me los separa por precio, como este, por ejemplo, donde puedo ver que tengo filtro de aceite de determinada cantidad, de un costo y un en específico, pero hay otros reportes que no me muestran costos, sino nada más existencia. Hay otros incluso detallado que me lo separa por, por el proveedor y la cantidad. Es decir, no importa que sea el mismo ítem, como aquí aceite diésel 20W50, no me los agrupa, sino que me muestra por separado de cada una de las facturas. Y hay otro que no es detallado que me los agrupa. Y hay otro que me muestra el precio de acuerdo al último precio. Es decir, si hice 3 compras en enero, febrero y marzo y la de marzo tiene un costo mayor, yo puedo hacer un ponderado y que me muestre, me generalice, me agrupe ese ítem, pero me muestre un precio ponderado y hay otro que me muestra el precio de la última adquisición, asumiendo que todo ahora tiene ese costo. En conclusión, hay varios reportes en función de lo que se estila en los sistemas de inventario, aunque detallando que esto no es un sistema de inventario, es un módulo de inventario dentro de un sistema para gestión de flota. Con esto quiero decir que si el usuario quiere manejar papelería de la oficina u otras cosas, grapas u otros elementos, no es este el sistema idóneo para ello, porque todo lo que entra en Transportex en esencia debería salir por una actividad y esa actividad va amarrada o a un vehículo, o sea, un vehículo con su placa o su matrícula o su chapa, o a una pieza serializada o a un neumático. Es decir, se usaron para cualquiera de estos tres ítems y debería ir amarrado en ello, ¿no? Aunque algunos usuarios hacen un artificio de hacer ajustes de inventario
y ese ajuste lo señalan como entregado a la sede tal y llevan control de otros elementos que no necesariamente son para la flota, pero no es el deber ser del sistema. El sistema está hecho para que el módulo de inventario maneje solo lo que se maneja, que se va a usar en las flotas de vehículos o en una pieza cerrada de un vehículo o en un neumático. Bien, los invito a que luego con más detenimiento se pasen por todos los reportes, donde incluso hay un índice de rotación de materiales y repuestos que yo puedo consultar para un periodo en específico, donde me señala cómo va la rotación con respecto a la existencia que tengo. Es decir, si tengo más de lo que debería tener o no. La fórmula de este índice de rotación es cantidad de salida de ítem del precio entre el promedio de existencia del ítem del periodo. Y los resultados, uno es un promedio en existencia está balanceada en la utilización de lo que tengo o mantengo en existencia versus lo que gasto, menos uno debo disminuir las compras y más uno debo aumentar las compras. Esto para saber, o sea, que el sistema no solo le permite a los usuarios identificar qué tienen en stock, hacer trazabilidad, sino también identificar si están comprando de más en exceso, y eso evidentemente acarrea costos de almacenaje, costos de logística, ¿no? Y la idea es tomar esas decisiones importantes. Y en indicadores también hay una serie de indicadores para inventario que les invito a que lo muestren, como el índice general de rotación, el número de entrada de materiales y repuestos, etcétera. Y bueno, con esto concluimos el módulo inventario en lo más básico, recordando que hay propiedades del módulo inventario que se vinculan con actividades y tenemos que verlas por el módulo de actividades.